evaluar escenarios, digamos, diseñar escenarios distintos con distintos niveles de exportación y eventualmente evaluar su impacto desde el punto de vista económico en la cadena y en los distintos actores, desde el punto de vista de la estructura del negocio. Yo creo que eso, yo no sé cómo se hace, pero sé que hay gente que es capaz de hacerlo, porque solemos decir que hasta cierto porcentaje de la faena no afecta, pero ese porcentaje, cuando uno empieza a escuchar, no todos manejan el mismo. Yo a veces me pregunto si es porcentaje de la faena o debería ser porcentaje del nacimiento de terneros de la categoría, de la generación que corresponda. No sé, me parece que lo primero que hay que hacer es información técnica sobre evaluación de impacto. No, y lo otro, que capaz sea un poco por deformación profesional, yo me imagino un sistema, obviamente que parto de la base que el sistema de exportación en pie debe existir en forma genérica, pero tal vez no en forma irrestricta. Entonces, ese trabajo permitiría tal vez imaginar elementos gatillos sobre lo que se pueda actuar una válvula de apertura o de cierre en el sentido de restricción temporaria. Ahora, no, la reflexión que quería hacer, que viene de otros ámbitos, es en cuanto a los destinos. Está claro cuando uno piensa en destinos, como lo que pasó el caso de Turquía, ¿no? Ahí parecería dos elementos, ¿no? Un elemento que tenía que ver con normas de mercado internacional y de cumplimiento de pauta, es decir, subsidios sobre una parte sí y otra no, y un segundo elemento que era de restricciones sanitarias, digamos, donde había un diferencial importante sobre la carne y no sobre el animal en pie para una misma enfermedad. Es decir, esas son cosas que son intolerables por un país frente a otro país en términos de lo que son los convenios internacionales en materia sanitaria. Pero hay otros aspectos que sí deben tenerse en cuenta en los destinos. Yo pongo el caso de lo que nos pasaba con los cítricos. Tal vez haya algún citricultor por acá o algún industrial citrícola. Nosotros valoramos mucho la inserción en otros mercados según el destino. Por ejemplo, fue un salto muy grande cuando voy a nombrar en dos lugares donde la producción citrícola son dos de los países mayores exportadores del mundo, el primero y el segundo. Un caso es España y el otro Sudáfrica. Es decir, nosotros dimos un salto muy grande cuando pudimos exportar nuestra fruta a España, porque de alguna manera en esa producción contra estación estábamos utilizando todos los canales comerciales que ellos tenían, toda la logística, todos los canales comerciales, hicimos un negocio claramente de ganar-ganar. Ahora, nunca dejamos avanzar mucho en nuestras conversaciones con los sudafricanos, porque en realidad disponen también de cadenas de logística, de marcas y demás, pero en realidad se trataba de alimentar con materia prima a nuestro competidor. Entonces, yo no sé si en esas pautas también no hay que identificar los destinos por otros aspectos que no son de normas. Martín, ¿algún comentario desde la industria? A veces agregar oscurece, ¿no? En mi opinión, lo que nos está pasando con Turquía es un mamarracho. Pero eso quiero dejar claro la posición personal y de la gremial y de muchos colegas sobre el tema del mantenimiento de las reglas que tenemos. Y nosotros tenemos un gobierno, y el gobierno es quien debe administrar los destinos del país. Así que no somos nosotros los que tenemos que estar polemizando sobre estas cosas, que se puede interpretar como que podemos estar defendiendo un interés particular. Así que creo que nosotros no tenemos condiciones para participar de esto. El gobierno tiene la información, hasta el último informe que yo tengo, ni siquiera embajada tenemos en Turquía. Así que la información llega por valijas diplomáticas por terceros países. Pero también quiero decir que el tema, cuando se habló del famoso tema de la válvula, quiero recordar que la industria no puede competir si encontrara otro mamarracho parecido trayendo ganado de otro país. Y para traer carne, los trámites son bastante complicados, como también escuchamos que son los trámites para la exportación de ganado en pie. Y para darle una dimensión,
de que no es un tema de lo que puede afectar a la industria de los trabajadores, creo que es un tema nacional y que los que gobiernan son los que tienen que tomar la decisión y lo demás podemos solo acatar y manifestarnos una vez cada 5 años, es que en esta globalización hay industrias que participan en la exportación de ganado en pie. Hay industrias frigoríficas que son dueñas de los barcos. Y esa industria frigorífica mañana puede decidir que en vez de producir en 33, va a producir en Turquía, porque es un negocio y las fronteras geográficas no son su limitante. Por lo tanto, con eso quiero poner una caricatura de que creo que no es un problema de una parte. Y si esto que nos pasa con Turquía fuera la posibilidad de que explotara la cría, quizás sea bueno, incluso para la industria y para los trabajadores y para el contexto de la sociedad agropecuaria y de la sociedad nacional. Y eso es solo una cosa que seguramente la vamos a ver en el tiempo. Que realmente esto haya sido, vamos a decir, el inicio de algo que otros eslabones de la cadena no hemos podido transmitir para que el periodo ese de estancamiento que veíamos hoy tenga un cambio. Creo que el Uruguay ha dado muestras en algunos eventos de que reacciona cuando la cosa está realmente complicada, como nos pasó con la aftosa, que ahí veíamos el salto impresionante a nivel de la producción, o sea que en el peor momento que podíamos estar a nivel del sector, el sector reacciona con una fuerza impresionante. Por lo tanto, creo que quizás sea otro elemento o eslabón en el tiempo que nos haga reaccionar. ¿José, algún comentario a esto? Seguimos. Por supuesto que sí. Te vi tan quieto que vamos a picanear. Estamos tomando impulso de atrás. Sí, exactamente. Bueno, primero, por lo que hemos escuchado en el panel, estamos todos de acuerdo de los beneficios que ha otorgado la exportación al pie al país. El problema es Turquía. Yo lo tomo así, ese concepto lo tengo claro y creo que interpreto a todos. Muy bien. Martín, voy a discrepar contigo. Turquía no es un mamarracho. Turquía es un orgullo para el Uruguay. Que haya un país que está haciendo esfuerzos muy importantes para incorporarse a la Comunidad Económica Europea y que priorice el estatus sanitario de los terneros uruguayos tiene que ser bienvenido. Nosotros siempre hemos hablado de postración por aquellas políticas comerciales en el comercio internacional, por los subsidios. Bueno, hoy un criador familiar de Carumbé recibe el premio de un subsidio europeo. ¿Sabe qué? Bienvenido. ¿Y por qué? Porque esto no va a durar mucho tiempo. Lo dice la propia Turquía. Esto va a durar hasta que Turquía se incorpore a la Comunidad Europea. Pero ¿con esto para la demanda de los ganados uruguayos? No. Argentina en cualquier momento va a demandar ganados por nosotros. Y quiero que empiecen a pensar un poco en Chile. Chile es un país que hoy tiene un mejor estatus sanitario que nosotros, dado que tiene un océano por un lado y una cordillera por otro. Pero Chile, por ejemplo, es el cuarto, a ti Pablo que te gusta el número 4, es el cuarto exportador mundial de cerdos. ¿Y sabe con qué alimenta a esos cerdos? Con maíz. ¿Y sabe con cuánto maíz produce Chile? Solo la mitad. El resto no importa. Y además no tiene problemas ambientales para hacer esos engordes a corral. Recuerdo mi amigo catalán que no le gustan nada los anglicismos, esos engordes a corral de cerdos los hacen en el desierto, no tiene problema. Chile podría perfectamente en algún momento proveerse de terneros desde Uruguay para abastecer mercados a esos que nosotros queremos llegar, como Japón, como Corea.
Yo he recibido alguna consulta en este sentido. Entonces, la calidad de la ganadería uruguaya es muy buena y no se expresa solo por la demanda que tienen sus carnes. Se ve expresada por la demanda que tienen otros productos que tiene la ganadería. Pero claro, acá hay un conflicto de intereses y de intereses que afectan a las personas. Entonces, nosotros queremos compartir con ustedes que hemos intercambiado con los operarios de los frigoríficos, porque están los dueños de los frigoríficos, pero están los empleados también, y que es muy sensible. También es muy sensible que la mayoría de los... Tenemos que recordar que la mayoría de los productores familiares en este país son ganaderos. Que la mayoría de los productores familiares ganaderos son criadores. Y que son más que los empleados de los frigoríficos. Y esa gente, por su escala y por donde geográficamente están ubicados, tienen muchos problemas, pero muchos problemas para incorporar tecnología. La manera que tenemos de defender el ingreso de esos uruguayos es permitiendo que sus terneros tengan el mejor valor. También quiero que piensen en el siguiente escenario. Si nosotros nos convirtiéramos en un país criador, si absolutamente todos los terneros machos que se producen se fueran enseguida después del destete, nosotros tendríamos un stock de vacas que generaría vacas de descarte en una cantidad que superarían o que andarían en niveles parecidos a los que estamos faenando hoy. ¿Esto a qué voy? Sin duda es mucho mejor faenar novillos, no tengo la menor duda, no se me malinterprete, pero cuando nos ponemos en escenarios de máximas tenemos que tener claro que la industria seguiría operando en el país y seguiría operando de una manera interesante, no tan bien como ahora, pero no mal. Y también es bueno en esta discusión, o no discusión, simplemente recordar argumentos, tenemos que recordar y tener presente lo que genera un ternero y un novillo ¿qué generan desde la portera del establecimiento a que están en el barco. Sin duda, el novillo gordo genera valor, lo tenemos claro, el novillo tipo de INAC lo transmite. Pero, ¿qué pasa con el ternero? ¿No genera valor? Bueno, nosotros hemos hecho esos estudios. Genera valor comparable o más que comparable con el novillo. Sin duda, no da tantos puestos de trabajo directos, sin duda. Pero el tema de los puestos de trabajo hoy, con el desempleo que tenemos y las buenas noticias en ese sentido, quizás no sea tan importante, pero no quiero entrar en esta polémica. Pero el ternero exportado en pie genera mucho valor en servicios, no en un proceso industrial, en un proceso de servicios, pero genera mucho. Hay que certificar la calidad, hay que enseñarle a comer, hay que transportarlo y hay que abastecer a los barcos. Esa es una nueva actividad que se le incorpora a los servicios que da el país. Entonces, los escenarios, si no fuéramos a una exportación en pie de máxima, no son negativos, no son tan negativos, y hay muchos uruguayos que se benefician, y cuando estoy hablando de los uruguayos me refiero a aquellos con menores ingresos, los más desprotegidos. También hay uruguayos de pocos ingresos y desprotegidos que se benefician con la exportación en pie. José, te pido, tenemos un par de temas más. Sí, tú querías acotar algo para... Nos quedan varios temas, cantidad de preguntas que desde ya le pedimos disculpas, no vamos a poder contestar, porque aparte habíamos hecho el compromiso de cada uno al cierre, tenía allí un par de minutos para redondear el tema, pero nos hemos olvidado de un componente del sistema ganadero tradicional uruguayo, que es el ovino. Era inconcebible hablar de la ganadería en Uruguay sin tener como complemento el ovino. ¿Qué pasa con el ovino? ¿Se fue? ¿Lo echaron? ¿Lo echó la soja? ¿Lo corrió la vaca? ¿Qué pasó? ¿Y cuáles son las perspectivas de esto? Utilizo mis 2 minutos con el ovino. Se fue. Yo creo que no lo echaron. Se fue porque la caída
histórica de los precios de la lana en las 2 últimas décadas así lo determinaron. Surgió una opción alternativa muy interesante que es la carne ovina, que es una producción completamente diferente. La ganadería, la cría ovina de lana, a la cual estábamos acostumbrados, es una producción claramente extensiva, donde un bajo porcentaje de procreo es absolutamente funcional al sistema, pero la producción de cordero pesado de calidad es una invernada muy fina, muy exigente. La producción se parece más a una producción de tambo en cuanto a al suministro de alimento que a la ganadería ovina. Por lo tanto, cuando se hablan de las nuevas opciones para recuperar el stock, yo creo que el stock anterior es irrecuperable en todo sentido por los otros crecimientos de las otras actividades, pero además porque para recuperar el stock tendría que ser muy espectacular el crecimiento de los precios de la lana y no los de la carne ovina, porque lo de la carne ovina se presenta una disyuntiva difícil, porque la máquina de producción también es producto, entonces la tentación de vender las corderas gordas es muy alta y algún productor la retendrá, pero otro la vende, y por ese lado el stock no se recupera. La lana, por su lado, no muestra, si bien ahora está con precios interesantes, pero si uno ve como tendencia de largo plazo, no muestra condiciones para generar una demanda sostenida que lleve a ese incremento. Sí, también se presentaron en las lanas opciones como el merino fino y demás, pero de nuevo son opciones muy diferentes al sistema de producción tradicional, opciones tecnológicas muy afinadas y que son opciones que también en alguna medida se corre siempre atrás de un objetivo que se va yendo, porque los incrementos de precios por mayor finura se dan cada vez con niveles de finuras más altos, entonces como es una carrera como que nunca se llega. En definitiva, creo que el ovino tiene su lugar, sin ninguna duda. El negocio de corderos debe ser el negocio más rentable. El problema es que no hay cordero porque no hay ovejas. Entonces, creo que este nuevo escenario va a llevar a un nuevo equilibrio donde van a haber opciones muy interesantes, pero todas tecnológicamente bastante importantes y que van a tener poco que ver con aquella producción ovina extensiva tradicional. Muy cortito, creo que quizás este puede ser un buen ejemplo de si el precio es capaz de estimular una producción, ¿verdad? Nosotros tenemos un frigorífico especializado en cordero en Chile y el precio Chile, que tiene acuerdo de libre comercio con cuánto país se puedan imaginar, que exporta carne con hueso por el estatus sanitario que decía Pepe, el precio es menor que en Uruguay. Y creo que lo que a nosotros nos pasa, que el otro día hablaba con una persona que entiende mucho de esto, es que el Uruguay no siente, salvo un grupo selecto, la producción ovina. Para el industrial es una producción marginal y para el productor también lo ha sido, porque en el fondo, como decía Irigoyen, hoy no resiste ningún cálculo que el ovino es una de las producciones más rentables que puede hacer un productor. Pero creo que acá hay un tema de gusto cultural, algunos problemas que se han mencionado, el abigeato, la mano de obra, etcétera, etcétera, pero que en otros países del mundo que sí existen esa cultura y ese apego por este producto, el tema de la mano de obra se resuelve trabajando en la familia. Y nosotros hemos encarado este tema desde otro punto de vista y creo que es una de las razones para que explican la situación que tenemos hoy. Creo que también, quiero hacer un comentario final, creo que también hemos tenido un punto alto en lo que se llamó el proyecto ovino, donde quizás hasta se puede haber trabajado mejor que en la ganadería, donde todas las partes y todos los productores, los institutos, las industrias
tanto laneras como cárnicas, se juntaron para hacer un proyecto nacional, y la situación es la que tenemos. Seguramente los productores, además de Rodolfo, tienen más para comentar, pero estamos muy cortos de tiempo y queremos plantear el último tema. El dólar ha caído mucho en Uruguay y en el mundo, los precios en dólares han subido mucho. ¿Qué está pasando con los costos? Veíamos en la gráfica que el valor real del novillo más bien se ha estabilizado, incluso ha bajado. Hubo años muy buenos en términos de relación de precios, como fueron el 2004, 2005, 2006, con un dólar alto, costos bajos. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo califican la ecuación de costos en la producción, en los distintos eslabones? Apelamos a la mayor capacidad de síntesis. No, precios en alto, costos en alto, es una relación insumo-producto que se va deteriorando. Es un tema, no nos podemos escapar, y la respuesta viene por el lado de la productividad y la capacitación para trabajar y ser más eficientes en nuestro trabajo. Este costo país a largo plazo es insostenible. Yo creo que eso es claro. Todos los sectores agroexportadores o no agroexportadores simplemente lo tienen claro. Es cierto que el dólar baja en todo el mundo, pero si analizamos, nosotros perdemos competitividad contra el resto del mundo. Con excepción de Brasil, perdemos competitividad con todo el mundo. Por lo tanto, hay algo para hacer por parte del gobierno, porque a los otros países también les baja el dólar. Creo que es la gran restricción actual y algo hay que hacer. Sí, en general es un tema macroeconómico bien complejo. La oportunidad se perdió cuando empezaba este ciclo en el 2003. Yo en el 2003 fui a ver a gente del sector agropecuario porque salíamos del 2002 y de 20 en 20 años habíamos tenido una crisis cambial y era un momento estupendo cuando iba a empezar el repecho de fijar dentro de todo el sector agropecuario, todos los productores, los industriales y los comerciantes, todas las cadenas de agronegocio que viven de esto, 4 aspectos centrales de política referido a tipo de cambio, tributación y 2 cosas más. Fue imposible juntar el sector. Estamos acá por eso, por la forma de trabajar, digamos, ¿no? Pablo, pero en el 2005, discúlpame, los 4 candidatos a presidentes firmaron un documento que dijeron atraso cambiario nunca más. Sí, y en el 2005 empezó a agudizarse. Entonces, creo que hay que asumir que en un país en transición y lo que viene, este país va a ser un país, como muchos de los de América Latina, de altos ingresos y altos costos, caro. Las cosas cambiaron, los precios relativos, caro. Hay un tema de competitividad a atacar y justamente como el tema es más producción, todo lo que apunte a largo plazo te ayuda. A mí mi gran preocupación con el sector ganadero, lo he dicho muchas veces, es que compite muy mal, no en rentabilidad sino en riesgo, y no tanto en riesgo sino en percepción de riesgo. Todo lo que se haga por alargar ayuda, y es muy evidente para los mismos productores agropecuarios, como decía Seco hoy, que hacen ganadería y hacen agricultura, que en su mitad del lado ganadero operan de una forma y en su mitad del lado agrícola operan de otro totalmente distinto. Pongo un ejemplo. Bonica, eventualmente el ministro de Ganadería, que son arraceros y ganaderos. Cuando uno es arrocero, el precio está negociado, por lo cual todo el estímulo está a aumentar la producción, la productividad y la tecnología y desarrollo, todo el management en la empresa para eso. Porque no tengo mucho para hacer respecto al precio. Y si yo hago soja, trigo, calzado del trigo la cebada, maíz, calzado del maíz el sorgo, tengo mecanismos internacionales de arbitraje con los mercados de futuro que me permiten al menos cubrir los costos. Por lo cual, si yo cubro los costos, mitigo un poco ese riesgo y puedo hasta tolerar sojas de 1.800 kilos. Entonces, en algún momento no lejano, la ganadería va a tener que ir hacia algún tipo de sistema que traslade hacia atrás no solo la señal de precios, sino ciertas certidumbres, porque si no va a ser imposible pelear con esos costos en dólares crecientes. Sí, de nuestro punto de vista no hay dudas que la relación de tipo de cambio está afectando fuertemente la competitividad. Ahora, ¿cómo de alguna manera ha permanecido o permanece enmascarado eso? ¿Cómo se ha contrapesado eso? Ha habido, sin duda, momentos de
de la eficiencia del proceso dentro de la cadena, ha habido fases de agregado de valor, hay una situación de precios relativamente favorable, y hay desarrollo de los mercados, que eso ha sido importante, tanto en destino como en producto. Me refiero a la competitividad de la cadena cárnica, ¿no?, que es lo que hablamos. Y hay también un efecto paraguas o un efecto protector de las políticas de los países vecinos, ¿no? Yo creo que estamos en un equilibrio muy delicado, por decirlo de alguna manera. La próxima jugada es en jaque, y cualquier pieza de estas que se mueva nos hace correr riesgos grandes y posibilidad de perjuicio grande. Seco, Bonica. ¿Está de acuerdo con lo que ha manifestado de cómo viven los costos en la industria frigorífica, por ejemplo? No, totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Estamos corriendo la misma suerte de todos los eslabones. Nos preocupa muchísimo el tema, porque además el país no toma las medidas de previsión para cuando estos ciclos puedan cambiar, y ahí es donde se dan o se descubren este tipo de problemas, ¿verdad? Bueno, ya redondeando, un muy breve mensaje final. El que quiera entienda que deba redondear la jornada. No sé. No, hemos analizado la cadena cárnica en general. Hemos discutido sobre algunas cosas, no hemos estado de acuerdo en algunas, pero creo que todos tenemos, o por lo menos yo lo interpreto así, quiero dejarlo claro, estamos en un escenario positivo para adelante. Tenemos que recordar algunas cosas grandes que nos llegan desde afuera. En el 2050 la población mundial van a ser 9.000 millones de habitantes, hoy somos 6.000 y algo, pero esto implica que la demanda de alimentos, porque esta población no solo aumenta en número, pero aumenta en poder adquisitivo, la demanda en alimentos va a oscilar entre el 70 y el 100% de lo que es eso, de lo que es ahora, y para esta región, y podemos generalizar no solo Uruguay, sino el Mercosur, esta zona de América, posiblemente esta demanda, este esfuerzo que le pida la sociedad mundial va a ser aún mayor, porque hay otros que no pueden crecer tanto y nosotros sí. Así que estamos en un buen momento. Este buen momento es para nosotros, operadores del sector agropecuario, pero es un buen momento para el resto de la sociedad, dada la difusión que tiene la actividad agropecuaria en la economía nacional, un coeficiente por 6, que es muy importante. Estamos seguros que estos argumentos han estado presentes en el Gabinete Nacional cada vez que se estudian cambios eventualmente impositivos. Estamos seguros que algunos ministros estos argumentos los tienen que haber puesto sobre la mesa. Entonces, en definitiva, buenas noticias para el sector, buenas noticias para todos, buenas noticias para todos. Depende de nosotros que el crecimiento, tú Pablo hacías referencia, que teníamos ingresos bajos, podemos llegar, si tenemos 2 años más de crecimiento, a ingresos medios. Existe el sueño, si seguimos creciendo, de que tengamos ingresos altos. Y eso va a depender sobre todo, no de otros, sino de nosotros. Y cuando digo nosotros como sociedad. Así que buen argumento, buena instancia para adelante, buenas perspectivas. Por favor, no cometamos errores. Podemos aprovechar, debemos aprovechar estos buenos momentos. ¿Algún agregado? Si no, Martín. Comparto lo que dice Pepe. Creo que es un momento excelente, por más que arrancamos con el análisis del estancamiento. Creo que más allá de las discusiones puede haber algún punto de diferencia de opinión, que no importa quién tenga la razón. Creo que solo eso lo juzgará el tiempo, y el que tenga una opinión diferente y esa opinión sea equivocada, tiene que tener el espíritu de que eso es lo mejor para todos. Y creo que tenemos que volver a reafirmar un deber,
que muchas veces el sector, desde mi punto de vista, se debilita en discusiones puntuales que no hacen otra cosa que llamar